Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 58, segunda parte, decodificando mensajes encriptados en las Sagradas Escrituras. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos una vez más y seguir escudriñando tu palabra. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que nuestras almas, espíritu y cuerpo sean alimentadas con el alimento sólido que tienes en esta hora para nosotros. Ayúdanos a entender, a comprender y a conectar los mensajes que tiene para cada uno de nosotros. Que al abrir las Sagradas Escrituras, al tener una audiencia personal contigo a través de ellas, tú nos guíes, nos ilumines interna y externamente. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos con el mensaje de esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener una segunda parte. Existirían muchas partes para estos mensajes. Voy a tener hoy esta otra parte. Espero que también sea de beneficio para cada uno de nosotros, que podamos ser impresionados a escudriñar las Sagradas Escrituras y a tener las herramientas apropiadas, como mencionábamos en la conferencia de ayer. Bueno, tenemos nosotros acá en Génesis 10:2. Los Jafetitas, o Jafet, segundo hijo de Noé. Esta genealogía está relacionada con los hijos de Jafet. Tenemos ahí que Jafet significa en hebreo que él se ensanche o difunda, belleza, expansión o hermoso. Luego viene Gomer, que significa perfección, perfeccionamiento, remate, consumación o completo. Viene Magot, región de God. Luego viene Madait, que significa Yahweh, refiriéndose a Yahshua. Es una promesa u ornamento de Yahweh. Javán significa joven. Tubal significa que brota o fluye. Meset significa bolsa, saco o el alto de sacar. Y Tiras significa anhelante o adelante. El mensaje que sale de esta genealogía es el siguiente: Yahweh difunda su perfección en la región de God. Yahshua es una promesa joven que brota o fluye, sacándonos adelante. Bonito mensaje también allí que tenemos nosotros en Génesis 10, versículo 2. Bueno, otro mensaje que se encuentra allí en el versículo 6, Génesis 10, 6, sobre los camitas, o el hijo menor de Noé. Entonces tenemos nosotros a Can, que significa negro tostado por el sol, caliente, África. Cus significa negro o negros. Misraín significa Egipto o tierra baja. Fut significa arco de flecha. Canaán significa comerciante humilde, abatido, maldición y tierras bajas o tierras bajas. El mensaje que sale de aquí es: negros tostados por el sol, africanos y egipcios de tierra baja y caliente, donde es común el arco de flecha, son comerciantes humildes, abatidos por la maldición. En otro artículo había hablado algo sobre Can, o para dónde cogió Can, los tres hijos de Noé, pero especialmente acá, como estamos en
En esta genealogía pues hablamos de Can. Can escogió irse para las regiones de África. Y por eso tenemos nosotros que la raza negra es originaria de África, porque fue en África donde nació su hijo Cus. Cus en hebreo significa negro o negros. De ahí que en muchas regiones a los negros se le diga negro cuscús. Y muchas personas de pronto no saben el origen de eso mismo que están diciendo. Personalmente yo tampoco lo sabía. Cuando empecé a mirar estos mensajes, dije, tiene relación de pronto que se tenga que decir negro cuscús. Y aquí tenemos nosotros, en esta parte, en este mensaje, a los negros, o el origen de los negros. Y si hablamos más de estas partes, pues no quiero de pronto incomodar de pronto a la raza negra en ese sentido, de ninguna forma. Pero voy a mostrarles otro mensaje que tiene relación con los negros o el carácter de los negros. Oye, interesante, o sea, podemos saber nosotros a través de las Sagradas Escrituras el origen de la raza negra, y ya lo sabemos. Fue a través del tercer hijo de Noé, de Can, que tuvo su primer hijo, y su primer hijo nació negro. Primer hombre de raza negra en el planeta Tierra. Muy bien. Vamos a ir ahí mismo a Génesis 10, versículos 7 y 8. En Génesis 10, versículos 7 y 8, vamos a ver de pronto parte del carácter de los negros. Entonces tenemos ahí a Cus, que significa negro. Tenemos a Seba, que significa beodo, borracho o embriagado. Tenemos a Javila, que significa círculo o región. Tenemos a Salta, que significa incierto. Tenemos a Rahama, que significa tembloroso, temblor, trueno, miedo. Tenemos a Sateca, que significa terror o herir. Y tenemos a Ninrod, rebelión o valiente. El mensaje que sale aquí es el siguiente. Negro borracho que da círculos inciertos y temblorosos, se hiere en su rebelión. Entonces ahí tenemos nosotros que la raza negra en sí le gusta de pronto el baile, le gusta el licor. Y acá, qué interesante que en este mensaje tenemos nosotros, negro borracho que da círculos inciertos y temblorosos y se hiere en su rebelión. Un dato también importante y que vale la pena saberlo acá, es que de pronto ustedes conocen mucho a ese poderoso cazador llamado Ninrod. Y Ninrod es de raza negra. Interesante, porque viene de la descendencia de Cus, que es negro, ¿sí? Y por eso podemos decir nosotros que empezó a nacer la raza negra. Entonces tenemos que Cus, que Seba, Javila, Salta, Rahama, Salteca y Ninrod son de raza negra. Y así la raza negra se vino extendiendo a como la tenemos hoy en la actualidad. De pronto, espero que no se sientan incómodos de pronto mis hermanos o algunos hermanos de la raza negra, que ahorita han conocido el mensaje, han sido convertidos al evangelio, y ahorita esa parte de su carácter que les gustaba antes, que los negros son muy alegres, ¿sí? Muy extrovertidos, ahora ellos emplean eso para alabar y glorificar al Eterno. Muy bien, otro mensaje que se encuentra ahí mismo en el versículo 22, oiga, Génesis 10 tiene una cantidad de mensajes. Yo estoy resumiendo uno porque eso hay hartos mensajes ahí nomás, pero estoy sacando unos así adicionales para esta parte 2, porque por eso mencioné. Esta es la parte 2, no voy a tener más partes porque es que son demasiados los mensajes que hay acá, y simplemente estoy dando esta conferencia para motivarlos a cada uno de ustedes, a que ustedes personalmente vayan haciendo su investigación y vayan encontrando los mensajes allí también. Ojalá que tengan la herramienta de la concordancia exhaustica Strong. Bueno, en el versículo 22, ahí mismo Génesis 10, 22, entonces vamos a tener a los semitas.
el primer hijo de Noé. Y tenemos a Sem, que significa conocido, señal o renombre. Tenemos a Elán, que significa eterno, duración sin fin. Tenemos a Asur, que significa feliz, felicidad o buena suerte. Tenemos a Arfaxad, que significa regenerador o rehabilitador. Tenemos a Lut, que significa progenie, casta o regeneración. Y tenemos a Harán, que significa ilustre, alto, altura o elevación. Cuando reúno todas esas partes y las uno, entonces el mensaje que obtengo es el siguiente: hombre conocido y eterno nos da la felicidad porque es el regenerador de las generaciones, es muy ilustre y habita en las alturas. Un mensaje que se refiere a Yahshua HaMashiach. Me parece bastante interesante, bonito mensaje que tenemos nosotros ahí. Y seguimos en esta misma parte. Ahí en el versículo 26 al 29, ahí hay hartos nombres. Está Jotán, significa el pequeño, el hermano menor, o él será disminuido. Tenemos al Almodad, significa descendiente. Tenemos a Selet, que significa antepasado, cuñado o extrayendo. Tenemos a Azarmabet, que significa aldea de la muerte o sudar. Tenemos a Hera, que significa luna. Tenemos a Adorán, que significa majestuoso, el Señor es ensalzado o exaltado. Tenemos a Usal, que significa que sale, errante, sudar. Tenemos a Dikla, que significa palmera. Tenemos a Oal, que significa despojado o desnudo. Tenemos a Abimael, que significa Yahweh es mi padre. Tenemos a Seba, que significa beodo o hombre rojo, sudar, juramento, abundancia. Tenemos a Ofir, que significa belleza, oro, realeza, noble. Tenemos a Javila, que significa franja de arena, o región o círculo. Y tenemos a Jobat, que significa lamento, aullido o habitante del desierto. Nuevamente, como hacemos con todos los demás mensajes, vamos a reunir todos esos significados, y el mensaje que obtenemos acá, ya decodificado, desencriptado, es el siguiente: el pequeño descendiente fue sacado de la aldea para ser muerto. Soñó con la luna y llegó a ser majestuoso o exaltado. Fue errante como palmera desnuda. Confió en Yahweh como su padre. Con 7 años de abundancia y 7 de sudor, su nobleza fue reconocida en toda la región del desierto. Oiga, un mensaje inclusive antes de que José naciera, y ya lo tenemos nosotros en un mensaje codificado y encriptado en las Sagradas Escrituras a través de una genealogía. Me parece interesante, importantísimo, me parece importante este mensaje refiriéndose a la historia de José. Muy interesante. Bueno, voy a ver otro mensaje, y vamos a tratar de mirar otra especie de mensajes para cada uno de nosotros. Este otro mensaje lo tenemos nosotros en Génesis 25, versos 12 al 17. Génesis 25, versos 12 al 17. Un saludo grande allá para mi hermano Brandon Castillo, para nuestra hermana María Luna, que dice que saludos desde Arizona. Bendiciones. Shalom Urajó para cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo. De Génesis 25, versículos 12 al 17. Ahí tenemos los descendientes de Ismael. Vamos a ver qué mensaje vamos a sacar nosotros de los descendientes de Ismael. Y cuando hablamos de los descendientes de Ismael, podemos decir que el primer hijo de Abraham, Ismael, pero no el primogénito para la promesa, ¿sí? Entonces vamos a ver.
Ismael significa él, refiriéndose a Yahweh, dice, Yahweh oye, u oído por Yahweh. Eso significa Ismael, u oído por Yahweh. A quien Yahweh oye o ve. Interesante. Sigue el nombre de Nebaiot, dice alturas, dios babilónico, Nabut, hijo de Marduk. Eso significa el nombre de Nebaiot. El nombre Cedar significa de piel oscura o negro, color moreno o oscuro. Luego viene el nombre de Mitzán, significa bálsamo u olor fragante. Luego viene el nombre de Misma, que significa audición. Viene el nombre de Duma, que significa silencio, reverencia. Viene el nombre de Masa, que significa carga o alzamiento. Viene el nombre de Adar, que significa poderoso, afilado, aguzado. Viene el nombre de Tema, que significa asombro o risa. Viene el nombre de Getur, que significa cercado, corral o abundancia. Viene el nombre de Nafis, que significa riqueza o refrigerio. Viene el nombre de Sedema, que significa hacia el este u oriente. Muy bien. Ahora, teniendo todos esos significados ya, entonces tenemos nosotros el mensaje decodificado, desencriptado allí. Y el mensaje que sale de ahí es el siguiente. Yahweh escucha y ve desde las alturas. Los descendientes de Ismael son de piel oscura. Creen en Yahweh y sus milagros. Ellos le ofrecen bálsamos, olores fragantes. Escuchan con reverencia y absoluto silencio. Levantaron dioses falsos que son el asombro o la risa de muchos. Son orientales y tienen abundantes riquezas. Oye, qué mensaje tan increíble para los musulmanes. Interesante. Los musulmanes son descendientes de Ismael. Y la mayoría de los musulmanes son ricos. Ahora, déjeme mencionarle algo importante porque se le dio una promesa también a Ismael. Que su descendencia sería grande. Ismael tuvo 12 hijos. Oye, qué interesante. Ismael tuvo 12 hijos. Así como Jacob también tuvo 12 hijos. ¿Y qué significa el número 12 en las profecías? Es el cuarto número perfecto. El número 12 es la perfección en el pueblo de Yahweh o la perfección gubernamental. Me parece bastante interesante todo esto. Me llama la atención en este momento ese número 12, porque si en el pueblo de Israel, a través de Jacob, salieron las 12 tribus de Israel, aquí por la parte de Ismael, que se le prometió que sería grande, él tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos eran príncipes también. Oye, interesante, muy ricos. ¿Y qué es lo que hacían esos 12 príncipes? Esos 12 príncipes es la competencia a las 12 tribus de Israel, y hay una rivalidad entre, de pronto, el pueblo de Israel y los ismaelitas, o los musulmanes. Pero algo que hay que destacar de pronto de los musulmanes es lo que me llama la atención aquí en esta parte. Dice, ellos le ofrecen bálsamos, olores fragantes, escuchan con reverencia y absoluto silencio. Podría mencionarles que hoy en la actualidad, si usted se pone a mirar la parte de los musulmanes, yo tuve la experiencia hace años de entrar con mi esposa y otros amigos a una mezquita en Colombia, y cuando íbamos a entrar nosotros nos prestaron a nosotros ropas adecuadas para entrar al templo. Oye, interesante. Y teníamos que hacer el calzado a un lado, y cuando ellos entran al templo hay un lugar para los hombres y hay un lugar para las mujeres. No se escucha ningún ruido.
no se escucha ningún ruido. Y ellos adoran postrados, son sumamente reverentes, tienen una reverencia y un silencio, como dice el mensaje, absoluto. Podría decirles, si no hubiesen más denominaciones que hicieran de ese modo, podría decir que ellos serían los únicos en una reverencia total para el Eterno. Ahora puedo mencionar lo siguiente. Los obreros de la hora undécima 2015-2030, también cuando nosotros vamos al templo, nosotros en sí no tenemos sino un templo en el mundo entero, y es el que he podido construir aquí en Colombia, en la finca donde estoy. Porque a todos los demás hermanos no estoy de acuerdo en que hagamos templos en esta hora profética, porque no es tiempo para ponernos a hacer templos, no es tiempo para eso, no es tiempo para estar construyendo templos en diferentes partes, no, el tiempo se está acabando. La mayoría de reuniones de nosotros en los diferentes lugares es en nuestros propios hogares, y a través de este método tenemos nuestras reuniones por Zoom y por el Face. Para entrar nosotros al templo también nos quitamos los zapatos, entramos descalzos o en medias, y también tenemos reverencia absoluta, un silencio y una programación adecuada, continua. Interesante. Y nosotros en esa otra parte quiero mencionarles el templo que se construyó. Yo estaba en Estados Unidos y llevaba desde Estados Unidos el liderazgo sobre eso, y le decía a los maestros que estaban aquí, por favor ubíquenme la finca, por qué lado queda la entrada, listo, ahora ubíquenme eso, el sol por dónde sale, y orienté a los que estaban acá con los puntos cardinales, y pude lograr en este momento algo importante en un orden profético, ¿sí ve? Y continuo, igual que el tabernáculo del desierto, el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. El templo fue construido con la entrada al oriente. Interesante. O sea, en el templo entramos por el oriente. Y no todos los templos le han colocado de pronto esa parte interesantísima. ¿Por qué se debe entrar por el oriente? Entonces, si no fuera de pronto por los obreros de la hora undécima, podríamos decir que los musulmanes serían la denominación con más reverencia y más silencio en las partes litúrgicas que ellos realizan. Pero gracias al Eterno, que tiene un remanente final, que es el líder en este momento y es el que ha reparado el portillo de la adoración y de la alabanza, para honra y gloria del Eterno. Estos mensajes que he tenido hasta este momento, tengo más mensajes acá, pero quiero aprovechar ahora el tiempo con ustedes para mirar otra clase de mensajes. Si ya hemos visto esto y los ha motivado, si nuestro Elohim Malquise ha impresionado sus mentes en este momento, ustedes ahorita tienen demasiado material en las Sagradas Escrituras para investigar cuántos mensajes puede encontrar usted en las Sagradas Escrituras y cómo puede deleitarse en ellos y aprender cosas nuevas a través de esos mensajes que están codificados y que usted puede desencriptar allí y puede decodificar. Entonces me parece bastante interesante. Bueno, aquí en esta parte, ahora bueno, ya estoy aprendiendo un poco. Nuestro hermano Aníbal Martínez, que nos está viendo, Shalom Ubrajot, donde se encuentra usted, dice: hola, buenas noches. ¿Qué significa el nombre Matusalén? El nombre Matusalén ya lo habíamos visto en la primera genealogía de Génesis 5, y Matusalén significa cuando muera llegará, o con su muerte llegará. Eso significa ese nombre, Matusalén. Ahora, Matusalén es el nombre de una profecía que Enó le colocó a su hijo. O sea, a Enó se le fue mostrado en revelación que el mundo iba a ser destruido con un diluvio. Y Matusalén le colocó una profecía a su hijo,
Y por eso Matusalén significa cuando muera llegará, o con su muerte llegará. ¿Llegará qué? El diluvio. Y así fue efectivamente, porque Matusalén murió en el año 1656, un mes antes de ocurrir el diluvio, y se cumplió el factor profético anunciado por Enoc a través de Matusalén. Espero que esa respuesta le conforte a nuestro hermano Aníbal Martínez donde se encuentra. Hay algunas preguntas que de pronto a veces me concentro bastante, de pronto acá en la conferencia, y a veces no le pongo cuidado a los mensajes que ustedes me envían, pero ahora le estoy poniendo cuidado en esa otra parte. Espero de pronto alguna inquietud que haya, poderla desarrollar aquí a distancia, en vivo y en directo. Apreciados hermanos, quiero mostrarles entonces otras partes de mensajes encriptados. En los mensajes encriptados están las fiestas de Yahweh. En primer lugar, tenemos nosotros una mala, de pronto, referencia a las fiestas, en que si se siguen guardando o no se guardan hoy en día. Ustedes deben entender en las Sagradas Escrituras que cuando usted va a ver las fiestas, el Eterno dice que las celebraréis por pacto perpetuo. Algunas personas dicen y empiezan a sacar de pronto interpretaciones de pacto perpetuo hasta que llegue el cumplimiento, y como el cumplimiento de las fiestas llegó en Yahshua, entonces dicen ahí finalizaron las fiestas y ya no se guardan más. Entonces pacto perpetuo significa mientras llega la realidad de esas fiestas y llega a su cumplimiento, y de ahí en adelante ya no se cumplen más. Pero eso no es una evidencia de peso. ¿Por qué digo que no es una evidencia de peso? Porque Yahshua en su primera venida realmente cumplió con las fiestas primaverales, y en las fiestas primaverales quedaron abolidos los ritos y ceremonias de las mismas, mas no las fiestas en sí. Las fiestas continúan. Ahora, la segunda evidencia que tenemos allí es que Yahshua HaMashiach no ha llegado por segunda vez, y cuando Él llegue por segunda vez se van a cumplir las fiestas en el orden profético y en la realidad, y no hay ceremonias, porque las ceremonias quedaron abolidas en el año 31 con su muerte. Entonces no podemos decir que las fiestas quedaron abolidas en el año 31, cuando hoy en día tenemos eventos de orden profético y las vivimos en la realidad y se siguen guardando. O sea, en conclusión, las fiestas son eternas como la palabra de Yahweh es eterna. Ahora, quiero invitarles a ustedes, y con todo corazón, el día 1 de Tirri, el día 10 de Tirri, el día 15 de Tirri y el día 21 de Tirri, o en otras palabras, el 1 de Tirri y el 10 de Tirri, vamos a tener una liturgia en relación cómo se guardan las fiestas hoy en la actualidad, sin ritos y sin ceremonias, solo en la parte de orden litúrgico. Y les invitaría a ustedes para que ese día, en el horario de 10 a 12, en las horas de la mañana, y de 4 a 6, voy a transmitir así en vivo y en directo, independientemente que voy a estar también por Zoom, para que ustedes participen y para que aprovechemos nosotros esas fiestas. Luego del día 15 al día 21 de Tirri, voy a tener una semana de conferencias para todos mis amigos y hermanos en el mundo entero, así en vivo y en directo, en relación también con la fiesta de Sukkot, llevada a la realidad y llevada al patrón profético. Entonces mire que tenemos nosotros unos mensajes codificados allí también en las fiestas, encriptados también allí en las fiestas, y quiero hoy darlos a conocer. Entonces espero que estemos atentos. Empezamos en la primera parte, primera venida de Yahshua HaMashiach. En la primera venida de Yahshua HaMashiach podríamos decir que el tiempo se perdió. ¿Y cómo así que el tiempo se perdió? Me menciono a la parte del año actual en que se vivía. No había un consenso específico de qué año era en realidad. Y podríamos decir que sería el mismo tiempo que estamos viviendo hoy en la actualidad, cuando el tiempo se ha perdido para la mayoría y tampoco se sabe a conciencia
cuál es el año real en que estamos viviendo. Oh, pero el Señor siempre ha tenido un remanente y siempre lo tendrá. Y a través de ese remanente el Señor levanta un profeta y a través de ese profeta el Señor revela sus secretos y nos da la verdad presente para esa generación que se necesita. Entonces, mis apreciados hermanos, quiero mencionarles a ustedes esta parte de las fiestas. En el tiempo de Yahshua, como no había una seguridad del tiempo, Yahshua es el que establece nuevamente el tiempo, el orden y la armonía y nos dice en qué año de la historia realmente estamos. Interesante. Ahora déjenme mencionarles. Yahshua Hamashia, él mismo, que cuando él viene por segunda vez, entonces le da a entender al mundo entero, a todos los demás creyentes, en qué año preciso es su venida. Oye, interesante. O sea que en la primera venida había una fecha específica para su muerte. Independientemente que había una fecha específica para su muerte, había un restablecimiento de orden y armonía al tiempo real. Lo mismo sucede en su segunda venida. En su segunda venida, Yahshua restablece el orden y armonía con la parte del tiempo. O en otras palabras, Yahshua llega y determina cuál es el sexto milenio y cuál es el séptimo milenio. Yahshua se sitúa en la mitad. Y saca y dice, hasta aquí es el sexto milenio y a partir del día siguiente comienza el séptimo milenio. Y establece para qué. ¿Y por qué lo hace en su segunda venida? Porque usted puede entender y comprender que muchas denominaciones religiosas, incluidos los mesiánicos, los ortodoxos, los ultraortodoxos, los musulmanes, el calendario chino, el calendario maya, el calendario lunar, el calendario lunisolar, el calendario solar, el calendario egipcio, el calendario romano, etcétera, todos los calendarios que hay apuntan al fin en una fecha diferente. O sea, no hay un consenso específico para eso. Lo mismo que sucedía en la primera venida. Entonces, ¿qué estamos estableciendo? Que Yahshua nos dio el 14 de Nisan como una parte profética y un cumplimiento de verdad presente en la realidad, porque Él es la realidad de las figuras y sombras del santuario. Hasta ese momento de la muerte de Yahshua Hamashia, nadie podía hacer las conexiones correspondientes del santuario porque Yahshua no había venido para darle cumplimiento a esas sombras y figuras que lo anunciaban a él. Entonces por eso es que tenemos nosotros la fiesta de Pesat o Pascua, la fiesta de Masat de los panes ácimos, la fiesta de Bikurín de primicias, la fiesta de Shavuot de Pentecostés. Esas fiestas son fiestas primaverales. Esas fiestas primaverales marcaron el punto preciso en cumplimiento de las sombras y figuras del santuario en la realidad que era Yahshua que había venido. Y miremoslo de esa manera. El cordero se mataba el día 14 de Nisan. Y Yahshua Hamashia murió preciso el 14 de Nisan para dar cumplimiento profético y ser la realidad de la fiesta de Pesat o de Pascua. O sea que Pascua estaba anunciando o prefigurando con anticipación que Yahshua Hamashia moriría el 14 de Nisan del año 31. Paro ahí. Ahora les lanzo una pregunta a ustedes. Haga de cuenta que usted está viviendo en el tiempo antes de Yahshua y usted solamente tiene el Antiguo Testamento para estudiar, porque todavía el Nuevo Testamento no está. ¿Cómo hace usted para entender y saber que había una fecha específica para la muerte de Yahshua y cómo lo puede demostrar a través de las Sagradas Escrituras? La única forma de poderlo demostrar es a través de las fiestas y la otra forma es a través de Daniel 9, 24 y 27,
en la última semana de los 490 años. O sea, hay una fecha. ¿Y cómo decimos esa fecha? Esa fecha estaba codificada y tenía un mensaje encriptado sobre la muerte de Yahshua. Y es más, déjenme explicarles esto porque así de pronto no lo haga, sino solamente acá es suficiente. La profecía de las 70 semanas, especialmente en la última semana, la semana que va del año 27 al año 34, esa es la última semana de las 70 semanas registradas en Daniel 9, 24 al 27. En esa semana, en la parte de orden profético que se le dio a Daniel, y como Daniel no era verdad presente para él, pues él no supo decodificar eso. No supo. Eso se necesitaba más adelante, que llegaran los cumplimientos para poder empezar a hacer las conexiones del santuario. Entonces déjeme decirle, ¿cómo hacíamos nosotros para identificar ese suceso? En primer lugar, porque es que los judíos ortodoxos y ultraortodoxos no creen en Yahshua. O ellos creen en Yahshua, pero no creen que él ya vino por primera vez. Ellos todavía lo siguen esperando como el guerrero conquistador que va a libertar a Israel. Los judíos mesiánicos sí creen en Yahshua en su primera venida. Hay una diferencia. Y déjenme mencionarles que si algún día usted se topa con un ortodoxo, un ultraortodoxo, nunca se le vaya a ocurrir hablar de Jesús o de Cristo, porque ellos escupen en el suelo y zapatean con el pie y nunca más le vuelven a hablar. Ya que interesante mirar esa otra parte, pero continuamos porque lo que necesitamos mirar acá es seguir decodificando los mensajes que se encuentran encriptados en las Sagradas Escrituras. Entonces miramos. La profecía de las 70 semanas, haciendo referencia a la última semana, la del año 27 al año 34, tiene mensajes codificados. ¿Sí ve? Y entre esos mensajes está, número 1, pregunta para ustedes. Y si no, pues entonces ahí hay un libro. Fecha precisa del nacimiento de Yahshua HaMashiach. Y alguno de ustedes entonces ahorita me va a salir con el libro que se encuentra de Hogar Cristiano, el Espíritu Profecía, donde la hermana Elena dice que no se conoce la fecha del nacimiento de Yahshua porque el Señor la ocultó para que no fuera a ser un motivo de idolatría. Y déjeme decirle que eso en cierta forma es cierto. Y es cierto, ¿por qué? Porque usted tiene que leer el Espíritu Profecía y cuando usted lee el Espíritu Profecía tiene que mirar cuándo es profecía, cuándo es un consejo y cuándo es un comentario de la hermana Elena. Pero todos los miembros de la iglesia de la Odisea cogen los libros del Espíritu Profecía de la hermana Elena y entonces creen que todo es profecía. No, señor. No, señor. Ahí hay profecías, ahí hay consejos y hay comentarios. Y eso que dijo la hermana Elena no es profecía, es un comentario. ¿Sí ve? No fue una revelación. ¿Por qué? Porque es que está revelado en las Sagradas Escrituras la fecha precisa del nacimiento de Yahshua, pero fue codificado en un mensaje encriptado allí para que nosotros pudiéramos cavar profundamente y cuando empezamos a decodificar, a encriptar eso, podamos hallarla. Usted puede comprar el libro El nacimiento de Yahshua, está por Amazon. Allí tengo la explicación completica y detallada, paso a paso, del nacimiento de Yahshua, mostrado a través de las Sagradas Escrituras y mostrado a través de Daniel 9, 24, 27. Pero aquí en forma de resumen, pues tengo que dar un bocado acá para adelantarnos. Déjenme mirarles. Ahorita trato de responder algunas preguntas. Tenemos la fecha precisa del nacimiento de Yahshua en esa profecía nomás.
Y el nacimiento preciso del nacimiento de Yahshua es el 14 de Tirri del año 4 antes de Cristo. 14 de Tirri del año 4 antes de Cristo. Ese es el nacimiento, esa es la fecha precisa del nacimiento de Yahshua, independientemente de otras fechas que en otras personas. Y eso está conectado con la fiesta del santuario. Oh, interesante, está conectado con la fiesta del santuario. Los mesiánicos y algunos ortodoxos dicen que Yahshua nació en Sukkot. Y en cierta forma podemos decir que sí, pero Yahshua nació en víspera de Sukkot, el día 14, un día antes de Sukkot. Y fue circuncidado durante la fiesta de Sukkot. Por lo tanto, no podemos cambiar los eventos. Ellos no conocen los eventos bien porque ellos no han aceptado la luz nueva. Y como no han aceptado la luz nueva, pues no van a conocerlo. Si aceptan la luz nueva, lo conocerán. Es interesante, ¿sí? Ahora, en esa misma profecía está codificado, hay un mensaje encriptado sobre el inicio del ministerio de Yahshua HaMashiach, y el ministerio de Yahshua HaMashiach ocurrió el 14 de Tirri del año 27, cuando Yahshua tiene 30 años de edad. ¿Y por qué? Porque el número 30 tiene un valor profético grandísimo en las Sagradas Escrituras. En el pueblo judío, Yahshua vino a cumplir la ley y el orden, a darle el cumplimiento real a las Sagradas Escrituras y a no violar ni siquiera la cultura israelí. Y en la cultura israelí, una persona para iniciar su ministerio debía ser mayor de 30 años. O sea, Yahshua vino a cumplir la ley israelí también, a través de la cultura, no la violó. Y por eso era hasta los 30 años que podía iniciar su ministerio, porque él podía haberlo iniciado a los 12 años. A los 12 años estaba hablando en el templo con los eruditos de su tiempo. ¿Sí ve? Pero como no tenía la edad adecuada, oye, importante. Ahora, cuando usted revisa el número 30 en las Sagradas Escrituras, va a encontrar una similitud hermosísima sobre el número 30. O sea que sí está revelado, o sea, también tenemos un mensaje allí. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje que nos estaba dando con anticipación era que el 14 de Tirri del año 27 sería bautizado o sería ungido el Mesías. O sea, podíamos mencionarlo con anticipación. Antes de que sucediera el evento, usted y yo ya podíamos saberlo. ¿Por qué no se supo? Interesante. Ahora, ahí mismo tenemos nosotros entonces que Yahshua dice que a la mitad de esa semana moriría, de la semana 70, moriría a la mitad de la semana, y la mitad de la semana cayó el 14 de Nisan del año 31, y se cumplió preciso lo que el Eterno nos decía a través de un mensaje codificado allí, ¿sí ve? Y que al desencriptarlo, entonces nosotros ya teníamos eso antes de que Yahshua fuera a morir. ¿Por qué no lo conocimos? La pregunta. Y estoy hablando esto con anticipación para decirles a ustedes en este momento que en la segunda venida es lo mismo. Hay personas que todavía no creen en la parte profética y en la realidad de las fiestas de Yahweh para la segunda venida de Yahshua. Así como ocurrió en la primera, que las personas no supieron, pues en la segunda ocurre lo mismo para que se cumpla Mateo 24, que estos tiempos serán como los tiempos de Noé, que las personas no creen. Se ha despertado una incredulidad seria. Pero Daniel 12, versículo 10 dice que los entendidos entenderán y comprenderán. Esperemos que nosotros seamos de esos entendidos que comprendemos y entendemos. ¿Por qué? Porque es que allá, antiguamente, solamente había unas poquititicas personas que no lo supieron todo, pero supieron algo. Por ejemplo, hubieron unos pastores y unos reyes que sabían que Yahshua iba a nacer o que nació. ¿Y los otros? ¿Dónde estaban los otros?
¿Que no supieron eso? Pues lo mismo está sucediendo hoy en día. Aunque la mayoría de la gente, podríamos decir que el 98% de la humanidad no cree en los acontecimientos de la segunda venida de Yahshua, en el factor de las conexiones de las fiestas de Yahweh. Es más, la mayoría de denominaciones religiosas, y me detengo una vez más para hablar de los mesiánicos, de los ortodoxos, todavía siguen prácticas ritualistas y ceremoniales. Es más, hoy en la actualidad quieren reconstruir el tercer templo y volver a hacer los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Oiga, ¿cómo están de atrasados? Necesita una actualización seria. Ahora, quiero mencionar esto y lo quería dejar ahí de pronto, y mañana les voy a hablar sobre los eventos de las fiestas en la segunda venida de Yahshua, porque el tiempo no me da, y a ver si alcanzo a responder aquí algunas preguntas para ustedes. Sigo hablándoles. Las fiestas de Yahweh también tienen códigos y mensajes encriptados. Las fiestas de Yahweh nos dan más luz para ver el panorama o el patrón profético en la verdad presente de esa generación o de esas generaciones en que nos estemos viviendo. Y por eso las fiestas de Yahweh también nos hablan a nosotros que Yahweh debería morir o debe morir el 14 de Nisan, porque Yahweh es la realidad. Cuando digo Yahweh, Yahweh se le dice también a Yahshua. Yahweh, Yahwehshua. Yahshua debería morir el 14 de Nisan, tal como lo anuncia la fiesta de Pesach. Y por eso usted encuentra un paralelismo, pero importantísimo, en el deseado de todas las gentes, en referencia a la muerte de Yahshua. Cuando Yahshua va a morir, allá en el templo se va a matar el cordero. O sea, las dos cosas se van a encontrar al tiempo: la muerte de Yahshua y la muerte del cordero. Eso no puede suceder. También había un mensaje codificado de eso. No puede suceder. No puede morir Yahshua y no puede morir el cordero a la vez. No, señor. Porque el cordero es un símbolo de Yahshua y Yahshua es la realidad de ese cordero. Entonces se va a encontrar allí el tipo con el antitipo, o se va a encontrar la sombra con la realidad, y no pueden morir ambos. Por eso es que el deseado de todas las gentes menciona y aclara que el cordero se escapó justo en el momento en que Yahshua va a morir. ¿Y qué ocurrió ese día? Murió Yahshua, no hubo cordero, porque Yahshua es la realidad. Oye, qué cosa tan impresionante lo que son las fiestas. Interesante. Me aterra mirar unos eruditos, y especialmente mesiánicos, ortodoxos, judíos, mencionándonos a nosotros que el día viernes que murió Yahshua, que ese día viernes era un Shabbat ceremonial. Me aterra cuando estaba en la Odisea, algunos predicadores hablaban de los 7 Shabbats y daban a Pesach como Shabbat. Y a veces yo decía, perdón hermano, Pesach no es Shabbat, no es un Shabbat ceremonial. El Shabbat ceremonial comienza con la fiesta de panes sin levadura, pero muchos confunden allí y creen que Pesach también es un Shabbat. No, señor. Me aterra mirar a algunos eruditos todavía enseñando que Yahshua no murió el viernes sino el miércoles, otros que el jueves. Oye, ¿cómo no logran hacer las conexiones correctas? Aquí espero que de pronto, si alguno de ustedes está en esa creencia, pues evalúela nuevamente, reaprenda nuevamente. Déjenme mencionarles.
Yahshua muere el viernes. Y Yahshua muere a las 3:30 en punto de la tarde. No a las 3, sino a las 3:30. Y Yahshua muere a los 33 años y medio, no a los 33, sino a los 33 años y medio. ¿Por qué aclaro eso? Porque es que muchos, que Yahshua murió a los 33 años y murió a las 3 de la tarde. No, tenemos que aprendernos bien el patrón profético, porque si no, entonces vamos a enseñar mal que otras cosas, o otros patrones con referencia a los 3:30, a los 30, a los 33:30. No, los patrones proféticos son precisos. Muy bien. La siguiente fiesta es la fiesta de Masat o de panes sin levadura y comienza el día 15. Y el día 15 era un Shabbat moral. Pero ese día 15 también se convierte en un Shabbat ceremonial, por lo cual Yahshua descansó en la tumba en un Shabbat moral y en un Shabbat ceremonial, o ese día era un doble Shabbat, o un gran Shabbat, o un Shabbat solemne. Ojalá que se lo aprendan ustedes. No fue el viernes. Es el Shabbat. Yahshua descansa en la tumba en Shabbat. Y ahora una enseñanza práctica para todos nosotros y ojalá que la cojamos. Mejor dicho, así terminemos esta conferencia solamente con esto. Pero que lo aprendamos ya. Se está guardando mal el Shabbat. ¿Por qué? Porque el patrón profético nos enseña cómo guardar el Shabbat. Pero si usted no se... Oiga, o debería tener esta conferencia mañana, el último día del Mesías, para que ustedes lo aprendieran. Pero bueno, voy a dar un adelanto. Yahshua Hamashia, de las 12 del día a las 2 de la tarde, es la vía dolorosa, el recorrido de la vía dolorosa. A las 2 de la tarde llegan al Gólgota. Y cuando llegan al Gólgota, comienzan a preparar los cuerpos de Yahshua y de los 2 ladrones. Y cuando son las 3 de la tarde en punto, levantan la cruz de Yahshua y la dejan caer sobre ese hoyo que desgarra un poco las carnes de Yahshua allí. Y comienzan las 7 últimas palabras de Yahshua. Y es un viernes, recuerde que es un viernes. Y el viernes es el día de preparación. Y aquí Yahshua nos está enseñando cómo se debe guardar bien el Shabbat sin necesidad de que se lo enseñe ningún líder, ningún pastor, ningún rabino ni nada. Porque su mirada debe estar puesta es en Yahshua y Yahshua es el testimonio, es el ejemplo, es la luz. Y Yahshua nos enseña cómo guardar el Shabbat. Entonces, Yahshua fue colocado a las 3 de la tarde. Listo, muerto a las 3:30. Y lo bajaron de la cruz a las 5 de la tarde. Lo están bajando de la cruz. Y a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, lo adentran a la tumba de José de Arimatea. Y lo dejan pendiente porque no alcanzó el tiempo para ungirlo. Lo dejan pendiente. Porque ¿qué? Ya rayaba el Shabbat. En eso nomás tenemos nosotros un mensaje codificado, poderoso para guardar bien el Shabbat. Ahora déjenme mirarles cómo se debe guardar bien el Shabbat. El día viernes es el día de preparación, pero el día viernes es el día de más tentación, porque es el día en que Satanás y los demonios tratan a todos los guardadores del Shabbat de apartarlos de guardar bien el Shabbat, para que cuando llegue el Shabbat no lo guarden debidamente como debe ser guardado. Y por eso el día viernes, aunque es el día de preparación, es el día de mayor tentación, porque Satanás quiere que nadie guarde bien el Shabbat. Y allá en Isaías 58, versos 13 y 14, el Señor nos dice que ojalá nos deleitáramos nosotros en el Shabbat, no hablando nuestras propias palabras. Oye, y nos da un poco, ¿no?, de indicaciones de cómo hacerlo, pero lo voy a hacer acá en vivo y en directo acá, fuerte. De pronto si le cae mal a alguien, por favor, alabe al Señor. Si usted está trabajando
independientemente, o los que trabajan en una empresa, los que trabajan en una empresa sí les toca sufrir mucho más. Y no me vayan a salir con la excusa de que es que no se puede. Porque yo estuve en Estados Unidos y hasta ahorita hace reciente me vine de Estados Unidos, estuve 5 años allá y en los 5 años que estuve allá di testimonio y luz, guardando el Shabbat. Y no tuve que hacer ninguna cosa torcida porque inclusive pastores adventistas me decían que para trabajar en Estados Unidos yo tenía que sacar papeles chuecos y si no, no podía trabajar. Y nosotros fuimos allá y con mi esposa, no, nosotros somos unos hombres y mujeres de testimonio, de luz. Aquí vamos a demostrarle al mundo entero que nosotros podemos guardar el Shabbat sin ofender al Eterno. Y no vamos a sacar esos papeles y no vamos a presentar esos papeles chuecos en ningún lado porque no vamos a mentir. Vamos con la frente en alto. Y en todo el tiempo que estuvimos, guardamos el Shabbat y éramos empleados. Y a mí cuando me tocó llegar a una parte y no me pidieron ni papeles a mí. De otra parte, a mi esposa tampoco. Entramos directo, nosotros. Y le dije, mire, yo guardo el Shabbat, respeto el Shabbat, el día Shabbat no lo trabajo. Me ofrecieron dinero y me pagaban el doble el día por ir a trabajar el Shabbat. Le dije, no, el Shabbat es intocable. El jefe mío, un americano, sacó y me dijo, mire, le voy a pagar 3 veces el Shabbat, pero necesito que venga. Le dije, no, el Shabbat es intocable, no se lo trabajo a nadie. Entonces me decía, me va a tocar que conseguir otra persona. Le dije, vea, consiga el que sea, pero yo no le trabajo a nadie en el Shabbat. Y para honra y gloria del Eterno, aquí puedo dar ese testimonio. Muy bien. Entonces, el Shabbat, ¿cómo se guarda? A las 3 de la tarde el día viernes usted debe suspender las labores. Por eso le digo, uy, esto le cae duro a muchos. Debe suspender las labores. O sea, pare de trabajar. Si usted tiene un negocio propio, pare de trabajar. Si usted es un empleado, ahí sí, yo no sé cómo irá a parar de trabajar usted. Las pruebas son para cada uno diferentes. Pero a las 3 de la tarde se debe parar de trabajar. Se debe ir usted para el hogar. ¿Y qué es lo que debe hacer en el hogar? Usted se va a empezar a preparar para recibir el Shabbat. Mire que Yahshua fue colocado en la tumba a las 3 de la tarde. ¿Listo? Entonces usted llega a su casa y usted se quita su ropa, se baña, se arregla, se afeita, tiene los zapatos sucios, los arregla. Usted empieza a hacer todos los preparativos para recibir el Shabbat. Pero ahorita alguien dirá, ¿y qué pasó con la alimentación? Esa es tarea que le debe corresponder a la esposa. Ahora, si yo de pronto no estoy trabajando ese día, yo le colaboraría a mi esposa ya. Ella desde por la mañana debe estar haciendo la alimentación de ese día y la del Shabbat. A las 3 de la tarde mi esposa también ya debe tener todo listo y a las 3 de la tarde ella se va a arreglarse también, a prepararse para recibir el Shabbat. O sea, de 3 a 5 de la tarde nos preparamos y sacamos todo lo que necesitamos nosotros para el Shabbat. No, que está la ropa que me voy a colocar para recibir el Shabbat, esto y lo otro, todo, a ver qué me hace falta. Usted mismo se autoanaliza, listo. Cuando son las 5 de la tarde, usted debe reunirse con su familia o con su esposa o con el que esté, o si está solo, pues usted solo, ¿sí ve? Y debe empezar a recibir el Shabbat. Interesante. ¿Y cómo se hace? Se hace una liturgia para el Shabbat, haga de cuenta como un culto divino, y cuando ya van a ser las 6 de la tarde, entonces usted finaliza esa liturgia, tiene la oración y le da la bienvenida al Shabbat. Cuando usted finaliza eso, entonces ya los hermanos que estamos ahí reunidos, entonces nos abrazamos y nos decimos feliz Shabbat. Oye, interesante, ¿sí ve? O sea que el Shabbat deberíamos recibirlo a las 5 de la tarde, no a las 6. A las 5 empezamos la liturgia y a las 6 le damos la bienvenida al Shabbat. Y entonces eso tiene un orden en la muerte de Yahshua. A las 3 Yahshua es colgado, a las 5 lo bajan de la cruz y a las 6 ya está en la tumba descansando. O sea, Yahshua descansó en la creación y descansó en la redención hacia nosotros también. Oye, interesante. Entonces, para que cada uno de nosotros podamos tener conocimiento de eso.
Muy bien, mi apreciado hermano. Mañana continúo con la siguiente parte. Bueno, aquí nuestra hermana María Luna dice, pastor, yo me reúno en mi casa, pero tengo esta inquietud. ¿Por qué me reprochan hermanos porque no voy al templo? Pero yo y mi hijo guardamos el sábado, pero me dicen que no es correcto. Pues déjeme decirle, mi espersada hermana María Luna, y para otros hermanos que de pronto tengan el mismo pensamiento, que mi hermana María Luna, si usted ya conoce el remanente de la Odisea, y usted decide reunirse en la casa, usted está desobedeciendo. Usted puede reunirse en su casa los otros días, tener su reunión, pero el día Shabbat usted debe buscar la congregación de hermanos. Si usted se reúne en la Odisea, busque la Odisea. Que a usted no le gusta ya porque pronto hay mucho pecado, mucha liberalidad, mucha abominación, esto y lo otro, vaya y alabe al Señor usted. No se ponga a mirar las piedras. Usted vaya y encuéntrese con el Señor y tenga una relación íntima con el Señor. Si usted no lo hace, está desobedeciendo al Señor, porque es lo mismo, le voy a decir a María Luna y a los demás hermanos. El Señor va a decir, a ver hijitos, el próximo Shabbat voy a tener el culto de 9 a 12 y en las horas de la tarde voy a tener el culto de 3 a 6. Y usted dice, no Señor, mejor yo lo voy a hacer desde la morada que usted me va a dar allá en la Nueva Jerusalén. Vea, es la misma pregunta que me está haciendo. No, Señor, usted no necesita estarse allá en la casa, en la Nueva Jerusalén, porque hay un lugar de reunión dado directamente por Yahshua. Yahshua escogió un remanente, la Odisea y obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima nos reunimos por Zoom. Y el servicio de nosotros es de 10 a 12 y de 4 a 6. Les dejo eso, si tienen alguna inquietud o algo, entonces puedo darles el enlace para que de pronto los que quieran acompañarnos, con mucho gusto, estén con nosotros también. O que quieran saber cómo se hace la ceremonia nuestra, pues también, con mucho gusto. Bueno, voy a mirar a ver qué otras cositas tengo acá antes de despedirme de ustedes. Entonces, salud desde Arizona. Muy bien, bueno, creo que no hay nada más. Un saludo por allá para contra satanismo, Aníbal Martínez, María Luna, a nuestro hermano Guzmán Castro Wilmar. El Eterno me le bendiga a cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. Voy a finalizar con la tefilá, la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos a través del Face en las diferentes regiones del mundo. Permita, Padre Celestial, que este mensaje pueda ser compartido de diferentes formas y muchas otras personas que lo van a ver sean impresionados por nuestro Elohim Malquisedec. Que podamos nosotros reaprender muchas cosas y que podamos nosotros aceptar la luz nueva, el aceite extra que tú nos has dado para esta generación final. Gracias por el mensaje de esta hora. Gracias, Padre Celestial, por el alimento sólido. Nos despedimos en este momento, en esta conferencia, pero no de tu presencia. Y rogamos para que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz noche para cada uno de mis hermanos en el mundo entero, así un abrazo a la distancia en los diferentes lugares que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Nos vemos mañana con la ayuda del Eterno. Shalom Ubrahot.